Perfecto. Vamos a seguir con la siguiente parte de geometría. La siguiente parte de geometría es en la que vamos a hablar de ángulos y vamos a hablar de distancias. Cuando hablamos de ángulos, vamos a hablar de ángulos que forman dos rectas o vamos a hablar de ángulos que forman dos planos o vamos a hablar de ángulos que forman recta y plano. ¿Vale? Todos ellos al final lo podemos reducir a una fórmula. Ahí están las decisiones que tome cada uno. ¿De acuerdo? Al final todo lo podemos reducir a ángulos entre dos rectas. ¿Vale? Pero sí es cierto que cada una de ellas, cada una de estas tres divisiones, cada una de estas tres partes, tiene una fórmula particular. Y esas fórmulas son bastante sencillas. Así que puede ser recomendable aprenderlas directamente y quitarnos determinados problemas de razonamientos por el medio. ¿Vale? Cuando hablamos del ángulo que forman dos rectas, acudimos a la siguiente fórmula y decimos que el coseno de, cuando hablamos de dos rectas hablamos de dos vectores. Y si os acordáis, ya sabíamos cómo calcular el ángulo entre dos vectores del tema 1. ¿Os acordáis, verdad? Decíamos que coseno de alfa era igual al producto escalar v1 por v2, ¿vale? El vector de cada una de esas rectas, partido módulo de v1 por módulo de v2. Esto ya deberíamos saberlo. Siempre lo vamos a poner en valor absoluto, ¿de acuerdo? Para obtener siempre el ángulo agudo. Cuando nosotros tenemos dos rectas, estas dos rectas podríamos decir que forman dos ángulos distintos. Pueden formar este ángulo alfa, que sería el ángulo agudo, pueden formar este ángulo beta, que sería el ángulo obtuso, ¿verdad? Pues al meter esto en valor absoluto, lo que vamos a conseguir es nuestro ángulo alfa. ¿De acuerdo? Que siempre es el que nos interesa. Siempre es el ángulo más pequeño que forman dos rectas. Visualizamos esto, ¿verdad? Perfecto. Ya tenemos la primera fórmula. Cuando hablamos de ángulo que forman dos planos, nos podemos imaginar cómo funcionan. El ángulo que forman dos planos podría ser, si esos son nuestros dos planos, el ángulo sería este, ¿verdad? Aunque es verdad que también podrían formar el ángulo obtuso de atrás. Pero nosotros, os repito, siempre vamos a calcular los ángulos agudos. ¿Cómo calculamos esto? Pues tenemos formulita de nuevo. Y decimos que el coseno de, lo vamos a llamar beta, lo llamamos alfa, nos da igual, pero bueno, ya que hemos puesto aquí beta, vamos a nombrarlo como beta, coseno de beta, y vamos a quitar este ángulo de aquí para tenerlo todo bien relacionado, para después cuando lo copiéis, ¿vale? Coseno de beta será igual a, la fórmula es muy similar, n1 por n2, n1 y n2 es el vector normal, acordaros, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos la ecuación general del plano, ax más b más cz más d igual a 0, ¿os acordáis que a, b y c eran las coordenadas del vector normal? ¿Sí? Partido módulo de n1 por módulo de n2. Lo tenemos ahí en nuestras fotocopias arriba del todo. Y esto de nuevo para calcular el ángulo agudo lo ponemos en valor absoluto. Que esto de arriba, como es un producto escalar, ya os acordáis, x por x más y por y más z por z de los dos vectores nos puede salir positivo o negativo, ¿de acuerdo? Pero como lo colocamos en valor absoluto, cogemos el valor positivo y así nos saldrá el ángulo agudo, ¿de acuerdo? Veis que las fórmulas, son fáciles de aprender. ¿Ángulo entre recta y plano? Pues nosotros tenemos un plano pi, tenemos una recta. ¿Cuál es el ángulo que vamos a calcular? De nuevo, el ángulo agudo. Lo vamos a llamar gamma, por ejemplo. ¿Vale? Así que diremos que el coseno sí, diremos, porque tenemos más de una fórmula, pero quiero que utilicemos esto. Diremos que el coseno, no sé cuál de las dos poneros, no sé si lo visualizáis mejor así o con el vector normal. Vamos a poner la otra, porque ya que la hemos dibujado así, diremos que el seno de R y pi, ¿vale? Es decir, el seno de gamma, es igual a el producto escalar de el vector de la recta por el normal del plano. Voy a quitar la R para que veáis que las V son vectores de las rectas y N es el normal del plano. De nuevo, en valor absoluto para poder sacar el ángulo agudo,
partido el módulo de ambos, Vn. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que se visualiza bastante bien. Porque cuando hablamos de dos rectas, el vector de las dos rectas en escalar partido el producto de los módulos. Cuando hablamos de planos, utilizamos los normales. Producto escalar de los normales entre los normales del plano. Y si os dais cuenta, este es un compendio de las dos. Por una parte cojo el vector de la recta, de la primera fórmula, por otra parte cojo el normal del plano de la segunda fórmula, ¿de acuerdo? No me he molestado en poner todas las V's con las flechitas, pero la realidad es que la tienen que llevar porque son vectores, ¿vale? Las explicaciones a veces no las pongo, pero que tengáis claro que eso tiene que ser así. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Cuando nos dan rectas sabemos el vector director, ¿verdad? Por lo tanto va a ser colocarlo ahí y hacer esa operación. Cuando nos dan planos no siempre nos dan la ecuación general, a veces nos dan otra ecuación, entonces tengo que conseguir el normal del plano, ¿vale? El vector normal del plano. Si me lo dan en general ya sabéis que es A, B y C, ¿vale? Si me lo dan en otro tipo de ecuación tendré que pasarlo a ecuación general, que ya sabemos del otro día, de todas maneras lo vamos a repasar porque quizás no os acordéis, ¿vale? Perfecto, pues vamos a empezar con el ejercicio 40, por ejemplo, que tenemos aquí. El ejercicio 40 nos dice que calculemos el ángulo, vamos a ver qué nos dice, ejercicio 40, que calculemos el ángulo, hallar el ángulo que forman las siguientes rectas. La recta R nos la dan, ¿cómo se llamaba este tipo de ecuación? Continua, sí. Y la recta S nos la dan, ¿cómo se llamaba este tipo de ecuación? No, como intersección de dos planos. Esto es intersección de dos planos, ¿vale? Daros cuenta de lo siguiente. Nos dan nuestras rectas. ¿Qué es lo primero que tengo que pensar? A mí me dan la ecuación de dos rectas y me piden calcular el ángulo que las forma. Así que lo primero, acudo a la fórmula y digo, a ver, ¿en mi fórmula qué necesito? Mi fórmula es coseno de alfa es igual a el vector de R por el vector de S, ¿vale? Si las llaman R y S, nosotros las llamamos igual, módulo para calcular el ángulo agudo, partido módulo del vector de R por módulo del vector de S, ¿vale? De aquí tenemos una parte que es muy sencilla, porque nosotros sabemos que este es el vector de R, así que esto y esto ya lo tendría bastante solucionado, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo obtengo el vector de S de una ecuación de una recta que se presenta como intersección de dos planos? ¿Cómo hacíamos esto? ¿Vale? Es una de las opciones. No sé si es la que hablamos el otro día, pero es una de las opciones. ¿Qué más hacíamos? Mira, pensad esto. Acordaos que os hice este dibujo el otro día. Esta recta S nos la dan como intersección de dos planos. Estos dos planos podrían ser estos, ¿vale? Este sería el plano pi, este sería el plano alfa. Este sería el plano pi, este sería el plano alfa, ¿vale? La recta de intersección de ambos sería esta. Los planos los dibujo así cuadrados, pero los planos son infinitos, ¿vale? Es un plano infinito y se interseca con otro plano infinito. Esta es la recta R. Si nosotros solo queremos obtener el vector de esta recta, el vector de S, en este caso, no es la recta R, es la recta S, porque aquí nos lo llama S, ¿vale? Acordaos lo que hacíamos. Si yo cojo este vector normal, el perpendicular al plano, y este vector normal, el perpendicular al plano, y los multiplico vectorialmente, obtengo este vector. Y este vector, al ser paralelo a este, es el mismo. ¿Vale? Mucho más fácil. Ponemos I, J, K, 2, 3, menos 5, 1, menos 2. No sé si aquí me he comido una Z o no la hay. No, no hay Z. Vale. 0. Os dais cuenta que aquí no hay Z, ¿verdad? Que eso es un término independiente. ¿Sí? Cuidado que a veces cogemos y como están colocados así por orden, ¡pum! Meto el 5, ¿vale? Pero en este caso es un 0. 2, 3, menos 5, 1 menos 2, 0. Y hago este producto. ¿De acuerdo? Acordaos que lo hacíamos por los adjuntos. Tachamos fila, tachamos columna y decimos 3 por 0 menos 2 por menos 5.
¿De acuerdo? ¿Vale? Después, con la j, tacho, tacho, y hago 2 por 0 menos 1 por menos 5. Y esta j, recordad que entraba con signo menos. ¿Vale? De esta manera, si hago esta operación, así que veis que pasar de una ecuación a otra es muy importante y tiene que ser muy rápido. Si hago esta operación, me va a salir menos 10, menos 5, menos 7. A mí cuando me sale todo negativo lo pongo todo positivo. 10, 5, 7. Si yo tengo una recta y este vector es menos 10, menos 5, menos 7, digo, pues mira, me voy a coger este otro, de acuerdo, que es el 10, 5, 7, que también es el mismo vector, pero lleva el sentido contrario, ¿verdad? Y así me quito signos menos de por el medio, ¿vale? Un pequeño consejo que no es determinante, porque el resultado está bien, coja el que coja, pero si evitamos todos esos menos, nos va a resultar mucho más cómodo, ¿de acuerdo? Así que esto que sería el vector de S. Ya tengo todo para entrar en mi fórmula, ¿vale? Os hago yo este. Coseno de alfa es igual. Producto escalar, así que ¿qué es lo que hacemos? Tenemos este vector, vamos a apuntarlo todo. 5, 3, menos 1 por 10, 5, 7. Y abajo, en valor absoluto. Y abajo, producto de los módulos. ¿Cómo eran los módulos? El producto de las coordenadas al cuadrado. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. No me molesto nunca en poner el menos porque en realidad se va a convertir en más. Por el módulo del otro. 10 al cuadrado más 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Así que me quedaría que el coseno de alfa es igual a 5 por 10, 50, más 3 por 5, 15, menos 1 por 7, menos 7. Y esto en valor absoluto lo que me dé 65 menos 7 es 58. Y abajo 25 más 9, 34 más 1, 35, raíz de 35 por raíz de 125 más 49, 174. Multiplico raíz de 35 por raíz de 174, raíz de 35 igual por raíz de 174, igual a 78. Importante que este número no salga menor a 1, porque si no estaríamos jodidos, porque sabemos que los cosenos tienen que ser entre menos 1 y 1. Así que si el coseno de alfa es esto, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular el ángulo? Sif, coseno, 58 entre 78, cierro, entre 78, cierro paréntesis, igual, ese sería el ángulo, alfa es igual a 42 grados. ¿Hemos pillado este procedimiento? Sí, os dejo copiarlo y os pongo otro. Ángulo que forman dos planos. Y ya sabéis que ese siempre es el vector normal, el vector de coordenadas A, B y C. Y visualizad siempre si tenemos algún término independiente, que no es la z, que a veces nos colamos. ¿Qué te pasa, Yune? En el cero, os lo he dicho, escuchadme. Que nos pasa a todos, que a veces nos pasa que vamos demasiado acelerados. Pero bueno, si no estaría bien, muy bien. Venga, pues nos fijamos en eso y ya está. ¿Eh?
Sí, mucha gente es común. Lo que quieran. Si te lo quieren quitar todo, están en su derecho. Y si de un punto te quieren quitar el 20%, 0,2 o 0,25 o 0,5, pues están en su derecho. Porque realmente el ejercicio está bien. No, está mal. Pues lo tomo por culo. Respecto a lo de expresarlo en grados, minutos y segundos, a mí sinceramente me gusta más con coma. 72,7 grados, por ejemplo. Vale. Hay sitios, como aquí, en estos ejercicios, que está expresado en grados, minutos y segundos. Pues grados, minutos y segundos. Nos vale también. Ya sabéis que eso se cambia. Se cambia en la teclita esa que aparece esto. ¿Vale? La calculadora por defecto nos lo da con coma. Si lo queremos en grados, minutos y segundos, tocamos esa tecla y nos aparece. ¿Vale? 1 y por raíz de 5. Perfecto, entendido este, no tiene más, ¿verdad? Vamos a hacer otro. Vamos a calcular el ángulo que forman una recta y un plano. Pero ese plano es demasiado fácil. Vamos a buscar un plano. Bueno, los haremos después en el repaso. Venga, en el de repaso los hacemos mejor. Vamos a hacer entonces el 42. El 42 apuntadlo para casa. Circulito. O puedes dibujar una casa también. En el 42 dibujas una casa y así ya se entiende. No siendo que el circulito sea que lo hice yo o te pienses otra cosa. Me gustaría que hicierais solas el 43. Sin mirar nada. ¿Vale? Eso sería lo ideal. Si no, lo haré yo. Pero quiero que os enfrentéis solas, pues, unos minutos, 3-4 minutos, a ver si somos capaces de hacerlo. Y nos dice, hallar el valor de m para que R y S formen un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Os doy una pequeña pista. ¿El coseno de 90 grados cuánto es? ¿Vas a decir números al azar hasta que lo pilles? ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? Que no, coño. A ver. Que es 0, June, pero es que no tienes ningún... Ya, pero es que no tienes ninguna seguridad. Me quedo mirándote y me dices -1, dices yo no he sido y... Claro, piensa, el coseno se desplaza en el eje X, entonces el de 90 grados es 0, ni va por la derecha ni va por la izquierda, ¿vale? Así que efectivamente es 0. Esa es la pequeña pista que os doy. Coseno de 90 grados es 0, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Calcular m. Nos dan una recta R, nos dicen x es igual a 2 menos 5t, y es igual a t. ¿Esto qué tipo de ecuación es? Sí. No me voy a quedar mirando para que cambies de opinión, así que te digo que sí directamente y ya está. Me gusta siempre colocar las cosas debajo de las que tienen que ser, porque os recuerdo, antes de que la liéis, que estas son las coordenadas de un punto de esa recta y estas son las coordenadas de un vector de esa recta, de su vector director. ¿De acuerdo? No, eso si despejamos t, lo que conseguimos es la ecuación continua. ¿Vale? Claro, yo sé que aquí el punto es 2, 0, menos 2. Aquí el punto es 2, 0, 0. Claro, aquí el vector es menos 5, 1, menos 1. ¿Ves? Es que no me sé callar, al final los termino haciendo. Y aquí el vector es 1, 2, m. Esto es lo bonito del ejercicio. Calcular esa m, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos nuestras rectas, tenemos nuestros vectores, los puntos no habría sido necesario sacarlos, pero bueno, ya los hemos sacado para recordarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escribimos nuestra fórmula. Ecuación, ángulo entre dos rectas. V de R por V de S en valor absoluto, importante, partido módulo de R por módulo de S, ¿vale? Y ya sabemos, os he dado la pista esta, no os voy a dar más, me voy a callar, que eso hay que igualarlo a 0.
es despejar. Operar con cuidado, ¿vale? Y ver un pequeñito detalle. Venga, vamos a por ello. Ponemos aquí nuestros vectores. Menos 5, 1, menos 1 por 1, 2, m. Esto lo dividimos entre módulo de VR por módulo de VS. ¿Por qué esto no lo voy a hacer? Porque como lo voy a igualar a 0, esta parte de que está aquí debajo, que está en el denominador, está dividiendo, pues multiplicando. Y multiplicar por 0 es 0. Así que solo tengo que hacer la parte de arriba. Y digo, menos 5 por 1, menos 5. 1 por 2, 2. Menos 1 por m, menos m. ¿Igual a qué? A 0. Por lo tanto me queda menos 3 menos m igual a 0. M igual a menos 3. Está bien, ¿verdad? Pues muy bien, perfecto. Pues vamos a continuar. La siguiente parte de la que tenemos que hablar son distancias. De nuevo, distancias, nos encontramos con varias formulitas. ¿Se podría hacer las cosas de otra manera? Se podría. ¿Se puede hacer por procedimientos? Se pueden, ¿vale? Vamos a empezar haciéndolo por fórmulas y cuando seamos un poco más capaces de hacer procedimientos, pues a lo mejor nos metemos con ello, ¿vale? La primera distancia que tenemos que saber es la distancia punto-punto. La distancia punto-punto ya la conocemos, la distancia entre dos puntos. Porque la distancia entre dos puntos es lo mismo que el módulo del vector que los une. Tiene sentido, ¿verdad? Si yo tengo dos puntos, A, que es AX, AI, AZ, y punto B, que es BX, BY, BZ, por ejemplo, por nombrarlos de alguna manera, para saber la distancia entre dos puntos, de distancia AB es igual a, hago el vector y hago su raíz cuadrada. Así que sería la raíz cuadrada de BX menos AX al cuadrado, ¿verdad? Más BI menos AI al cuadrado más BZ menos AZ al cuadrado. ¿De acuerdo? Podemos calcular en un primer paso el vector BX menos AX, BY menos AI, BZ menos AZ. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Distancia entre dos puntos. Módulo del vector que los une. Lo podemos poner aquí. Módulo, vector. Sé que ya lo sabemos porque lo acabamos de hacer, pero si hablamos de distancias hay que hablar de ello. Siguiente distancia que vamos a hablar. Distancia entre punto y recta. De nuevo tenemos una formulita. ¿Cuál es la fórmula que os hago hincapié en? Que es verdad que podemos utilizar otros métodos. Si yo quiero saber la distancia entre un punto y una recta, también puedo calcular la recta perpendicular que pasa por el punto, ¿vale? Calcular la intersección entre las dos rectas, que sería S, y ahora distancia entre A y I. ¿Os dais cuenta? Podríamos hacer esto. Pero realmente tenemos una fórmula que, en general, nuestros profesores nos la dejan utilizar. Si alguien no se la deja utilizar su profesor, tiene que hacer el procedimiento. A vosotros os van a dejar, en principio. Así que distancia. Y siempre lo expresamos bien. Y ponemos distancia punto recta es igual a bueno, pues muy bien, tiene un módulo, tiene un producto vectorial y es. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Aquí tengo el vector de la recta, ¿vale? Es distancia entre punto y recta. Aquí tengo el vector de la recta. Esto quiere decir que es producto vectorial, o sea que voy a obtener un vector, ¿verdad? Y si tengo que hacer producto vectorial, esto tiene que ser un vector. ¿Qué quiere decir PPR? El vector que une P con un punto de la recta. ¿Vale? Ya lo veremos ahora cuando hagamos ejercicios. ¿Qué es lo que tenemos abajo? El módulo del vector de la recta. ¿Vale? Y arriba, módulo de ese vector. Ya sabéis, cuando un producto vectorial obtenemos un vector y para hacer el módulo del vector venimos arriba. Raíz cuadrada de las componentes de la suma de las componentes al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora hacemos uno de estos. Vamos a practicar de estos dos. Bueno, os iba a poner más fórmulas, pero vamos a practicar de estos dos. Vamos, de estos dos no. Del primero no vamos a practicar, porque es una gilipollez.
pero vamos a practicar del segundo, que es distancia entre punto y recta. Vais a hacer el ejercicio 49. ¿Vale? Subrayad la fórmula, que la tenemos ahí en el segundo punto, y vamos a hacer el 49. El ejercicio 49 lo voy a copiar por si no lo tenéis perfecto y lo tengo que hacer yo. 5 menos 1, 6. R. Ya sabéis, copiamos las rectas, copiamos nuestra fórmula. Punto 2, ¿vale? Distancia punto recta. Mirad esto, porfa, que con colores se ve perfecto. PPR, ¿qué es? Es el vector que une P con PR, ¿veis? El punto de la recta, ¿vale? Por otro lado, ¿qué tengo? VR y VR, ¿vale? Venga, a por ello. Y el resultado siempre lo expresamos con una U, unidades de longitud, ¿vale? Cuando hablemos de área serán unidades cuadradas, que ya lo hablamos en su momento con vectores. Cuando hablemos de volumen, unidades cúbicas, ¿vale? Aquí, como es una distancia, unidades. Para obtener el vector PPR, tengo que coger el punto P y el punto de la recta. Por eso lo llamo PR, punto de la recta. ¿Y qué es lo que hago? Resto. 5 menos 1, 4. Menos 1, menos 0, menos 1. 6 menos 5, 1. Ya tengo PPR, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hago con PPR? Lo coloco aquí. PPR. ¿Cuál es el otro? ¿Veis? Que esto es lo que tengo que multiplicar. PPR por VR. Así que coloco VR. Siguiente fórmula de la que tenemos que hablar. Distancia entre un punto y un plano. Perfecto. Os repito lo mismo, se puede hacer por procedimiento. ¿Cómo sería por procedimiento? Trazo la recta perpendicular al plano que pase por el punto, ¿verdad? Calculo intersección entre la recta y el plano, ¿sí? Ya tendría un punto y otro punto. Y ahora calculo distancia entre dos puntos. Sería fácil de hacer, ¿vale? Pero tenemos una fórmula que la podemos utilizar.
Así que si utilizamos la fórmula de distancia punto plano, va a ser así. Esto es igual a módulo de ax0 más b y0 más c z0 más d partido raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. ¿Qué es a, b, c y d? Los coeficientes de la ecuación general del plano, ¿verdad? A, b, c y d, ¿sí? ¿Qué es x sub 0 y sub 0 z sub 0? Las coordenadas del punto en cuestión, ¿vale? Nuestro punto será x0, y0, z0 y nuestro plano pi será ax más bi más cz más d igual a 0, ¿vale? Así que esas coordenadas van aquí. Las coordenadas ax más bi más cz, a, b, c, d, a, b y c, ¿quiénes son? Mis coordenadas a, b y c del plano y d. ¿Estamos? ¿Sí? La tenéis ahí en el punto 3, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio. Como veis, estos ejercicios es aplicación de la fórmula, ¿vale? Mientras nadie nos diga que tengamos que hacer procedimiento, pues no lo hacemos y los procedimientos tampoco son complejos. Así que vamos a hacer el ejercicio 50, en el que nos dice, halla la distancia del punto P, 1, 2, 3. ¿Veis? Aquí ya vamos practicando todo lo que hemos aprendido otras. Al plano pi, 2x más 3y menos z igual a menos 7. Siempre comprobamos que lo hemos copiado bien. 1, 2, 3, 2x más 3y menos z igual a menos 7. Venga, vamos a por ello. ¿Eh? Ya está en general, sí. Así que es fácil, ¿verdad? No mires a pizarra. Que no se hace falta, que están las fórmulas ahí. Yune, no mires nada. Solo hay que hacer eso. Sí y no. Es de, pero cuando yo tengo la ecuación general de un plano tiene que estar igualada a 0. Entonces, cuando a mí me dan esto, Livia, mira, ¿qué es lo que hago? 2x más 3y menos z más 7 es igual a 0. ¿Te das cuenta? Así que yo tengo que meter un más 7, un más 7. Por eso no quería que mirarais para ver si no os dabais cuenta de eso, porque cuando tú lo jodes una vez es más fácil que no lo estropees otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, si te das cuenta, dices, joder, qué rabia. Esto, mira, date cuenta que el más 7 tiene que pasar. Claro, la ecuación general del plano siempre está igualada a 0. 100% obligatorio para poder sacar los parámetros. ¿De acuerdo? La formulita era distancia punto plano es igual a abajo la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado y arriba el módulo de a x0 más b y0 más c z0 más d. Siendo x0 y 0 z0 las coordenadas del punto. Y a, b, c y d y a, b y c las coeficientes de la ecuación general del plano. Pero no hay que hacer arriba también la raíz. No, arriba módulo. Es decir, simplemente cojo, o sea, arriba valor absoluto. Cojo el número en positivo. ¿Cómo? Un par de decimales, sí. 3,21 me parece que salía, 3,2, bueno.
Si os dais cuenta, siempre estamos calculando la distancia más pequeña, ¿vale? Porque de un punto a un plano hay infinitas distancias, ¿verdad? Si yo tengo un plano que es una hoja y un punto que es la punta de mi dedo, puede haber esta distancia, esta, pero bueno, cuando yo mido una distancia siempre es la más pequeña, ¿verdad? Como vamos a hacer ahora para la distancia entre dos rectas. ¿Por qué podemos decir valorar una fórmula raíz, pero en algunas... No, vale, te entiendo. Mira, aquí queda claro que esto tiene que ser módulo, porque cuando aparece solo un vector entre barras, eso es el módulo de ese vector, y el módulo de ese vector es raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Pero cuando aparece, ¿ves? Aquí también es módulo, porque es módulo de un producto vectorial, y un producto vectorial, el resultado de un producto vectorial es un vector, ¿de acuerdo? En cambio, ¿dónde estamos? Aquí, eso no es un vector. Yo no puedo hacer el módulo de eso, porque ahí no me sale un vector. Me sale un número. Entonces, ¿el módulo de un número qué es? El valor absoluto de ese número. El tamaño de ese número. El módulo de menos 7, ¿cuánto es? 7. El módulo de menos 100, ¿cuánto es? 100. Es lo que mide. Mide 100. Me da igual que sea para la derecha que para la izquierda. Visualizamos eso, ¿verdad? Muy bien, muy interesante. Vamos a por la siguiente fórmula. Siguiente fórmula, vamos a ver la distancia entre dos rectas. Recta, recta. ¿Cómo calculamos la distancia entre dos rectas? Con un producto mixto, ¿vale? Hablamos de lo mismo, cuando yo tengo dos rectas que se cruzan, la distancia, yo voy a calcular la distancia mínima, voy a calcular esa distancia. Dos rectas que se cruzan, ¿de acuerdo? Si las dos rectas son paralelas, siempre será la misma distancia, ¿vale? Si las dos rectas son coincidentes, nos va a salir 0 el producto mixto, ¿vale? Así que eso ahora lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a expresar esta fórmula? Producto mixto partido un producto vectorial. Abajo vamos a tener, lo nombramos como distancia RS, ¿de acuerdo? Abajo vamos a tener VR por VS, que ya lo sabemos hacer, producto vectorial de dos vectores con IJK, ¿verdad? Así es como se hace, ¿sí? Y arriba, ¿qué vamos a tener? Un producto mixto. Esto, cuando se expresa así, es el módulo del producto mixto. Esos corchetes es producto mixto. ¿Qué vamos a multiplicar? ¿Cuál va a ser el producto mixto? Es un sarrus, ¿vale? Así que necesito tres vectores. ¿Cuáles son esos tres vectores? VR, VS y ¿cuál va a ser el otro vector? PRPS. El vector que une... A ver, todos los vectores son con vectores, ¿vale? Todos. El vector que une el punto DR con el punto DS, como hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Y después nos hacemos un producto mixto. Producto mixto, pues es 3, 4, 5, 2, 1, 6, 7, 9, 4, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? El sarrus, ¿de acuerdo? Me va a salir un numerito, sea positivo, sea negativo, lo voy a poner en positivo, porque aquí tengo las barras del valor absoluto. ¿Veis? Aquí es un valor absoluto. ¿Por qué? Porque el resultado es un número, no es un vector. No puedo hacer el módulo de un... ¿verdad? Por eso es valor absoluto. ¿Vale? Aquí abajo, ¿qué me sale, Unit? Un vector, porque es producto vectorial. ¿Qué hago después? Su módulo, raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Pensad que una distancia es un número, es un escalar. No me puede salir un vector, una distancia. No puede, el resultado no puede ser un vector. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como hacíamos en álgebra. El que lo quiera hacer por estrellitas, este por este por este, más este por este por este, más este por este por este, perfecto. El que lo quiere hacer como ya sabemos hacerlo por el otro método, en el que volvemos a colocar las dos primeras, ¿verdad? Y ya hacemos así, este por este, menos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Este por este por este y este por este por este. Es más cómodo, nos liamos menos, no se nos cruzan los ojos. ¿Vale? Eso como vosotros queráis. Y eso es lo que llamamos un producto mixto. Venga, copiad lo que necesitéis y nos vamos a hacer, a ver dónde tenemos algún ejercicio de distancia entre dos rectas. Vaya, la distancia entre las rectas, tal y tal. Venga, pues este me gusta, el 51, por ejemplo. Vamos a hacer al menos RS. Distancia RS. Ya sabéis que todas las fórmulas las tenéis en la primera hoja del...
¿vale? Y una vez que saquéis los dos vectores y los dos puntos, pues ya hacéis PRPS para hacer el producto mixto. Yo voy a hacer PS menos PR, voy a hacer. No, PR menos PS. Para que queden dos positivos y solo un negativo. Producto mixto Sarrus. Sí. Cuando aparece entre corchetes es Sarrus. No lo copiéis, que os mato, ¿eh? ¿Habéis hecho el producto vectorial? Os sale 2, 2 menos 1. ¿Sí? Y nos acordamos de poner unidades, que por eso os quitan, ¿eh? Que se nos suele olvidar, ¿vale? El hecho de poner unidades. ¿Vale? La siguiente es muy sencilla, porque es la distancia entre recta y plano. La distancia entre una recta y un plano ahí nos pone, a ver si lo entendemos, que es la misma que la distancia entre un punto de la recta y un plano. ¿Eso qué quiere decir? Daros cuenta de lo siguiente, si yo quiero calcular la distancia entre una recta y un plano, y la recta corta el plano, ¿cuál es la distancia mínima entre la recta y el plano? 0, porque la está cortando, ¿verdad? Así que, ¿en qué casos vamos a calcular la distancia entre una recta y un plano? En los casos en que la recta y el plano sean paralelos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tiene sentido, ¿verdad? ¿Sí? Vale, un par de detalles de aquí. Si yo tengo que calcular la distancia entre una recta R y un plano pi, son paralelos, es tan fácil como calcular la distancia entre un punto de la recta y el plano, cosa que ya sabemos. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo compruebo yo? ¿Cómo sé yo que la recta y el plano son paralelos? Para que una recta y un plano sean paralelos, tiene que ocurrir una cosa. Y tiene que ocurrir que el vector normal del plano sea perpendicular al vector director de la recta. ¿Os dais cuenta que esto ocurre, verdad? ¿Sí? Si el plano y la recta son paralelos, al ser el vector normal del plano ser perpendicular al plano, también tiene que ser perpendicular a la recta. ¿Vale? A ver si os acordáis. ¿Cómo sabemos que dos vectores son perpendiculares? Cuando es 90 grados. ¿Pero cómo lo sabemos matemáticamente? Cuando su producto escalar es igual a 0. ¿Vale?
Esto es del primer día de propiedades de los productos. ¿De acuerdo? Así que este ejercicio sería muy fácil de hacer. ¿Nos acordamos de esto? No nos acordábamos, pero ahora ya sí. ¿Vale? Dos vectores son perpendiculares cuando su producto escalar es igual a 0. Si queréis demostramos de dónde viene esto. Esto viene que nosotros sabemos que el ángulo que forman dos vectores es igual a v1 por v2 partido v1 módulo del primero por módulo del segundo. ¿Vale? Si este coseno es el de 90 grados, es igual a 0. Por lo tanto, esto que estaba dividiendo pasa multiplicando y se hace 0. Así que, como podéis comprobar, producto escalar igual a 0. ¿Vale? De ahí viene la explicación. ¿Estamos? Ya haremos algún ejercicio de esto. Vamos a calcular lo siguiente, que es distancia entre dos planos. La distancia entre dos planos se calcula de una manera muy fácil cuando esos dos planos están en ecuación general. Si los tenemos en otro tipo de ecuación, lo tenemos que pasar a ecuación general. Entonces, distancia pi alfa, ¿vale? Entre dos planos. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que haya distancia entre dos planos? De nuevo lo mismo. Esos dos planos tendrán que ser paralelos. Si son paralelos, sí que va a haber una distancia entre ambos. Si esos dos planos son secantes, la distancia entre ambos va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Igual que ocurrió entre recta y plano. Así que para calcular la distancia entre pi y alfa, únicamente voy a tener que utilizar esta fórmula. Y vamos a decir que es d menos d' partido a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Fijaros qué bonito es esto. Si yo tengo el plano pi es ax más bi más cz más d. ¿Vale? Y el plano alfa, ¿a qué va a ser igual? A x más bi más cz más d'. Daros cuenta que si dos planos son paralelos, tienen que tener el mismo vector normal, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, si su vector normal es igual, a, b y c tienen que ser iguales. ¿Qué es lo que va a ser distinta? La d. Que la d es lo que nos va a decir la altura a la que se encuentra cada uno de ellos. Pero a, b y c, al tener el mismo vector normal, el normal de 1 es igual, el normal de pi es igual al normal de alfa. Así que, de nuevo, una fórmula muy sencillita que hay que aprender y listo. ¿Hay procedimientos? Sí, hay procedimientos. Se puede hacer una recta perpendicular a ambos, calcular la intersección de la recta con ambos planos y después calcular la distancia entre dos puntos. Todo se puede hacer por procedimiento, ¿de acuerdo? Vamos a tener la confianza de que lo vamos a poder hacer por fórmulas, ¿vale? Las fórmulas tampoco nos las van a regalar, no nos tienen por qué dar los planos justo en ecuación general. Puede que las tengamos que obtener nosotros, pero pasar de un tipo de plano a otro no es nada complejo, ¿vale? Ejercicio. Vamos a ver dónde tenemos un ejercicio de estos. Ejercicio 53, en el que nos dice, halla la distancia entre dos planos y nos dan la ecuación de los dos planos. Nos dicen que el plano pi es x menos 5y más 2z menos 19 es igual a 0 y nos dicen que alfa o pi2 en ese caso, yo prefiero nombrarlos con otra letra, es 2x menos 10y más 4z igual a 0. De forma que aquí la d, ¿cuál será? Será 0. ¿Vale? Así que distancia. Venga, podéis hacerlo. ¿Qué te parece? ¿Son iguales? ¿Cuál es el vector del primer plano? ¿Cuál es el vector del segundo plano? ¿Te das cuenta que estos dos vectores son los mismos? El módulo es distinto, pero el tamaño es el mismo. O sea, el módulo es distinto, pero el vector es el mismo. Misma dirección y mismo sentido. Este es este multiplicado por 2. ¿Verdad? Así que sí que tiene el mismo dirección y mismo sentido. El tamaño es distinto, no nos importa.
Si no lo tuvieran serían dos planos que no son paralelos, por lo tanto la distancia mínima entre ellos es 0, porque en algún punto se cortarán, ¿vale? No se calcularía. Así que sería 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 al cuadrado y arriba d menos d'. Pero si pone abajo, que lo que tú me acabas de decir, A, B y C. por eso. El de abajo sería prima B prima C prima. Pero es pi o el de alfa o El de arriba. El que hemos nombrado con A. El de abajo sería con primas y el de arriba sería con As. ¿Vale? Eso es que lo ha multiplicado por 2. Fijaos en una cosa. En el ejercicio, como veis, el ejercicio no está resuelto exactamente igual que este. El ejercicio que tenemos ha multiplicado este vector por 2 para obtener exactamente el mismo que abajo. Entonces esto se le convierte en un 38. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al meter la raíz después de todo el multiplicado por 2, al final el resultado es 3,46. Igualmente. ¿Vale? Yo prefiero organizarlo siempre, ponerlo de la misma manera, para de esa manera no tener que andar multiplicando nada por 2. 3,46 o 3,47. 3,47. Es más aproximado. Y siempre unidades. O sea, si lo multiplican esto, pues sí. Para demostrar que el vector es el mismo. ¿Vale? Que ya hemos visto que es el mismo, ¿de acuerdo? Porque ya lo hemos comprobado que este vector es este multiplicado por 2, así que nada, ponemos A, B y C, que son las de arriba, ¿de acuerdo? Las de abajo sería A', B', C', en tal caso, ¿vale? Así que lo tenemos. ¿Os parece? Perfecto, pues vamos a hacer más ejercicios.